Hey, ¿qué pasa, pistachines? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy es fecha 12 de octubre de 2025 y, como bien sabéis, es fiesta nacional aquí en España y en Hispanoamérica creo que también. Así que vamos a hablar del 12 de octubre, que es una de esas fechas que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. Es un día que une y que despierta orgullo y reflexión. Conocida en distintos lugares como Día de la Hispanidad, Día de la Raza, Día del Encuentro de dos Mundos o Día del Descubrimiento de América, esta jornada conmemora un acontecimiento que transformó el rumbo del planeta: el encuentro entre Europa y América en 1492. Pero ¿qué significa realmente el 12 de octubre? ¿Por qué se celebra? ¿Y qué simboliza hoy, más de 5 siglos después? Acompáñame en este viaje por la historia, la cultura y la identidad para descubrir el verdadero sentido de esta fecha universal. Para entender el 12 de octubre debemos remontarnos a finales del siglo XV. Europa vivía una época de expansión y descubrimiento. Las potencias marítimas buscaban nuevas rutas comerciales hacia Asia, donde abundaban las especias, la seda y otros bienes exóticos. En este contexto, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón convenció a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, de financiar una expedición hacia el oeste, con la esperanza de llegar a las Indias Orientales por una ruta desconocida. Así, el 3 de agosto de 1492 partieron 3 naves del puerto de Palos de la Frontera, la Niña, la Pinta y la Santa María. Tras más de 2 meses de travesía por un océano inexplorado, el 12 de octubre de 1492, un marinero llamado Rodrigo de Triana avistó tierra. Colón creyó haber llegado a Asia, pero en realidad había pisado un continente nuevo, América. Ese encuentro cambió para siempre la historia del mundo. El 12 de octubre representa el momento en que dos mundos hasta entonces completamente desconocidos entre sí se encontraron por primera vez: el viejo mundo, Europa, y el nuevo mundo, América. Se produjo un intercambio cultural, biológico, lingüístico y tecnológico sin precedentes. Europa llevó su lengua, religión y costumbres al continente americano. América aportó nuevos alimentos, recursos y conocimientos que transformaron la economía y la alimentación del mundo. El maíz, la patata, el cacao, el tomate, el tabaco, todos ellos cambiaron la historia de la humanidad. Por eso, el 12 de octubre es una fecha en la que el mundo entero cambió. En España, el 12 de octubre se conoce oficialmente como el Día de la Fiesta Nacional o el Día de la Hispanidad. Se estableció como tal en 1987, aunque sus raíces se remontan mucho antes. Durante el siglo XX, especialmente en 1918, el gobierno español declaró el 12 de octubre como Fiesta de la Raza, en honor a los lazos históricos entre España y los pueblos hispanoamericanos. Más tarde, el término evolucionó hacia el Día de la Hispanidad, buscando resaltar la unión cultural, lingüística y espiritual entre España y América Latina. Hoy, el 12 de octubre es también el Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil. Cada año se celebra con un gran desfile militar en Madrid, presidido por los reyes de España y las más altas autoridades del Estado. El acto incluye homenajes a la bandera, a los caídos y exhibiciones de las Fuerzas Armadas. Más allá de lo militar, se celebra también la unidad y la diversidad de todos los pueblos que comparten una herencia común basada en el idioma español y la historia compartida. El 12 de octubre también se celebra en la mayoría de los países de América, aunque con nombres y significados diferentes según la visión histórica de cada nación. En México se conoce como el Día de la Raza, una conmemoración que busca reconocer la mezcla de culturas indígenas y europeas que dio origen a la identidad mexicana. En Argentina, desde 2010, se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con él el propósito de fomentar la reflexión sobre el derecho de los pueblos originarios. En Colombia se mantiene el nombre de Día de la Raza y la Hispanidad, resaltando los lazos con España, pero también promoviendo la valoración de las raíces indígenas. En Chile se conoce como el Día del Encuentro de dos Mundos, una denominación más equilibrada que busca representar tanto el intercambio cultural como el impacto histórico. En Venezuela, desde 2002, se celebra el Día de la Resistencia Indígena, reivindicando la lucha de los pueblos originarios frente a la colonización. Cada país adapta la fecha a su propia historia, mostrando cómo el 12 de octubre puede tener múltiples significados: celebración, memoria o reflexión. Cada país tiene su propia manera de celebrar el 12 de octubre. En España, como dijimos, es una fiesta nacional con desfiles militares, misas, eventos culturales y exposiciones. En México hay festivales escolares, ferias gastronómicas y actos en honor a las culturas prehispánicas. En Argentina se organizan charlas, muestras artísticas y actividades educativas sobre los pueblos originarios. En Estados Unidos, el segundo lunes de octubre se celebra el Columbus Day, Día de Colón, aunque cada vez más ciudades lo sustituyen por el
Indigenous Peoples Day, el Día de los Pueblos Indígenas. En Italia, la comunidad celebra a Colón como símbolo de la diáspora italiana. Más allá de las diferencias, en casi todo el mundo hispano se aprovecha esta fecha para reflexionar sobre la historia compartida entre Europa y América. El 12 de octubre simboliza uno de los mayores puntos de inflexión en la historia humana. Supuso el inicio de la globalización, el intercambio de culturas, lenguas, religiones y conocimientos. Desde entonces el mundo se volvió más conectado, pero también más desigual. Las consecuencias del descubrimiento todavía se sienten hoy en día, en las lenguas que hablamos, en las fronteras políticas, en la religión predominante y en las diferencias sociales entre el norte y el sur. Por eso, entender el 12 de octubre es entender el origen del mundo moderno. No es una fecha para celebrar ciegamente, ni para condenar sin matices, sino para reconocer nuestra historia común. El 12 de octubre nos invita a mirar el pasado con ojos críticos, pero también con gratitud, porque el encuentro entre dos mundos nació una nueva humanidad, diversa, mestiza, plural. Hoy, más que nunca, necesitamos rescatar ese espíritu de encuentro, no de conquista, de diálogo, no de dominación. El futuro dependerá de nuestra capacidad para aprender del pasado y construir puentes entre culturas, lenguas y pueblos. El 12 de octubre no es solo una fecha en el calendario, es una lección de historia que sigue viva entre nosotros. Curiosidades. El primer nombre oficial del 12 de octubre en España fue Fiesta de la Raza. Se estableció en 1918, como hemos mencionado anteriormente, pero fue cambiado de nombre con el tiempo para reflejar una visión más cultural y menos ideológica. La llegada de Colón no fue a América continental, sino a una de las Islas Bahamas, exactamente a una isla llamada Guanahani por los indígenas, que Colón rebautizó como San Salvador. El viaje de 1492 duró 70 días. Las tres naves recorrieron más de 7.000 kilómetros por un océano desconocido. Colón realizó en total 4 viajes al Nuevo Mundo y hasta su muerte creyó haber llegado a Asia, no a un nuevo continente. El castellano se convirtió, gracias a ese encuentro, en una de las lenguas más habladas del planeta. Hoy, más de 500 millones de personas lo hablan en todo el mundo. El desfile del 12 de octubre en Madrid es uno de los actos militares más importantes de Europa. Participan las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y representaciones internacionales. El 12 de octubre es también el Día de la Virgen del Pilar. Según la tradición, la Virgen se apareció al apóstol Santiago sobre un pilar de mármol en Zaragoza en el año 40 después de Cristo. En América Latina, muchos países han resignificado la fecha, ya no como descubrimiento, sino como símbolo de resistencia cultural y de reconocimiento a los pueblos indígenas. La mezcla cultural, iniciada en 1492, dio origen a nuevos pueblos, lenguas y costumbres. La música, la gastronomía y las tradiciones actuales de América Latina son fruto de esa fusión entre Europa, África y los pueblos nativos. Cada año, la UNESCO organiza actividades culturales para promover el diálogo entre civilizaciones en torno al 12 de octubre. Así termina este viaje por la historia del 12 de octubre, una fecha que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Porque entender el pasado no es mirar atrás, es aprender a construir un futuro mejor. Así que me despido de vosotros, pichachines. Viva España, viva la hispanidad y viva Latinoamérica. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.